En este video les vamos a hablar sobre curvas en el espacio. Como ya sabemos, una recta en el espacio puede estar representada analíticamente por dos ecuaciones totalmente independientes, que son las ecuaciones de dos planos diferentes, pero que pasen por esa recta. Entonces, una curva en el espacio puede estar representada analíticamente por dos ecuaciones totalmente independientes, siendo las ecuaciones de dos superficies diferentes cualquiera, pero que pasen por esa curva. Este es un ejemplo de una recta R en el espacio definida por dos ecuaciones de dos planos, donde dicha recta es la intersección de los planos. 2x menos y es igual a 0 y 3x menos z es igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones, como sabemos. Del mismo modo, podemos representar la curva en el espacio como la intersección del cilindro x a la 2 más y a la 2 igual a 0 y el cilindro parabólico z igual x a la 2. Como definición tenemos la curva en el espacio. Este es la totalidad de los puntos y solamente de aquellos puntos cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente dos ecuaciones rectangulares independientes. Geométricamente, una curva en el espacio es la intersección de las dos superficies diferentes representadas por las ecuaciones que la definen. Si todos los puntos de una curva en el espacio están en un plano, se va a llamar curva plana. En caso contrario, se llama curva alaviada. Para el teorema 1, tenemos que para todos los valores del parámetro k, la ecuación u más kv es igual a 0. Esta representa una familia de superficies, cada una de las cuales pasa por la curva. Es decir, u es igual a 0 y v es igual a 0. La importancia de este teorema es que a partir de las ecuaciones dadas de una curva del espacio, frecuentemente es posible obtener un par de ecuaciones más simples o más útiles que la definen. Ahora vamos a hablar de las curvas planas en el espacio. Este estudio comenzará con la construcción de la curva del espacio, considerando el caso más sencillo de una curva plana. Así, las ecuaciones x a la 2 más y a la 2 igual 4 y z igual a 2 representan una circunferencia contenida en el plano z igual 2. Esta curva puede considerarse también como la intersección de la superficie del cilindro circular recto. X a la 2 más y a la 2 igual 4 con el plano z igual 2. Ahora vamos a realizar un ejemplo en donde tenemos que construir la porción de la curva C, x a la 2 menos 4y a la 2 menos 4 z a la 2 más 4 igual a 0 y x igual y, que está en el primer octante. Para la solución de este ejercicio, primero debemos notar que la primera ecuación representa un hiperboloide de revolución, al que llamaremos S, que se extiende a lo largo del eje X, y la segunda un plano delta perpendicular al XY y que pasa por el eje Z. ¿De dónde obtenemos esta figura? Como podemos notar, la figura representa las ecuaciones dadas, pero solo en el primer octante. Ahora, la intersección de S con el eje Z es el punto A, por lo que el punto A está también sobre delta. Luego A es un punto de la curva C y sus coordenadas las podemos encontrar fácilmente, que serían 0,0,1. Las trazas de S y delta sobre el plano XY son la hipérbola y a la 2 menos x a la 2 entre 4 igual 1 y z igual 0, y la recta x igual y z igual 0. Ahora su intersección va a ser el punto B con sus coordenadas 2 raíz de 3 entre 3, 2 raíz de 3 entre 3, 0. Para cilindros proyectantes de una curva del espacio, tenemos que se van a seleccionar tres combinaciones lineales de dos ecuaciones que definan una curva del espacio, tales que cada combinación carezca, respectivamente, de una de las tres variables x, y y z. Este proceso consiste en la eliminación sucesiva de una variable entre las dos ecuaciones que definen la curva.
Se sigue que cada ecuación representa la superficie de un cilindro recto cuyas generatrices son perpendiculares al plano coordenado, en que no se mide esa variable. Además, como cada superficie cilíndrica tiene la curva del espacio como directriz, se les va a llamar cilindros proyectantes de la curva. Para este ejemplo debemos hallar e identificar las ecuaciones de los cilindros proyectantes de la curva, cuyas ecuaciones son 2x a la 2 más y a la 2 más 5z a la 2 igual a 22 y 2x a la 2 menos y a la 2 más 4z a la 2 igual a 14. Como ya mencionamos anteriormente, el método que debemos usar es eliminar las variables x, y z entre las ecuaciones de la curva que nos dieron y obtenemos respectivamente las ecuaciones 2y a la 2 más z a la 2 igual 8, 4x a la 2 más 9z a la 2 igual 36 y 9y a la 2 menos 2x a la 2 igual 18. Estas ecuaciones representan los cilindros proyectantes de la curva sobre los planos YZ, XZ y XY respectivamente. Y como ya sabemos, las dos primeras superficies son cilindros elípticos y la tercera es un cilindro hiperbólico. La curva puede considerarse ya sea como la intersección de las superficies representadas por las ecuaciones dadas al inicio o como la intersección de dos cualesquiera de sus tres cilindros proyectantes. Trabajando así con la intersección de dos de las superficies de los dos cilindros circulares rectos, x a la 2 más y a la 2 igual 4 y y a la 2 más z a la 2 igual 4, tenemos ya dos de los cilindros proyectantes. Si aplicamos ahora el método del ejemplo anterior y determinamos la ecuación del tercer cilindro proyectante, eliminando la variable y entre las ecuaciones obtenemos la ecuación x a la 2 menos z a la 2 igual 0. Ahora bien, si factorizamos esa ecuación, vamos a obtener que el lugar geométrico consta de los planos x más z igual 0 y y menos z igual 0. Por tanto, la intersección consta de dos curvas planas, una contenida en el plano x más z igual 0 y la otra en el plano x menos z igual 0. Para la construcción de las curvas del espacio existen varios métodos que pueden emplearse dependiendo de las ecuaciones. Por ejemplo, si una de las ecuaciones de la curva representa un plano, la curva es una curva plana y puede construirse con curvas planas en el espacio. Si ambas ecuaciones de una curva representan cilindros rectos cuyas generatrices son perpendiculares a un plano coordenado, la curva puede construirse con la curva de intersección de las superficies de dos cilindros rectos. Y por último, si las ecuaciones que definen la curva del espacio no caen bajo ninguno de esos dos casos, se procede con los cilindros proyectantes de una curva del espacio. En este ejemplo construiremos la curva dada por las ecuaciones x a la 2 más 2y a la 2 más 3z a la 2 menos 27 igual 0 y x a la 2 menos 2y a la 2 menos z a la 2 más 9 igual 0 por medio de sus cilindros proyectantes. Como ya sabemos, debemos eliminar sucesivamente las variables en las ecuaciones dadas. De ahí obtenemos las ecuaciones y a la 2 más z a la 2 igual 9, x a la 2 más z a la 2 igual 9 y x a la 2 menos y a la 2 igual 0. De aquí obtenemos que el lugar geométrico de la ecuación consta de dos planos x más y igual 0 y x menos y igual 0. Por tanto, la intersección de las superficies que nos dieron al inicio consta de dos curvas planas. En la figura podemos observar una porción de cada una de estas curvas. La porción APB de una curva está en el plano x menos y igual 0. El método de construir cualquier punto P de esta curva como intersección del plano x menos y igual 0 y el cilindro y a la 2 más z a la 2 igual 9 está indicado por medio de un plano paralelo al plano XZ. La porción AP'(C) de la otra curva está en el plano x más y igual 0. El método para construir cualquier punto P' de esta curva como intersección del plano x más y igual 0 y el cilindro x a la 2 más z a la 2 igual 9 está indicado por medio de un plano paralelo al YZ.
Las curvas pueden completarse fácilmente por consideraciones de simetría. De manera similar, podemos obtener la porción APB como intersección del plano x menos y igual 0 y el cilindro x a la 2 más z a la 2 igual 9. Y la porción AP'C como intersección del plano x más y igual 0 y el cilindro y a la 2 más z a la 2 igual 9. Ecuaciones paramétricas de una curva del espacio. Este concepto puede extenderse a las curvas del espacio de manera que las coordenadas x, y y z de cualquier conjunto de la curva estén expresadas como una función de una cuarta variable o parámetro. Así, las ecuaciones paramétricas de una curva del espacio pueden escribirse de la forma x igual a f1 de t, y igual a f2 de t y z igual a f3 de t, en donde para cada valor asignado al parámetro t, las coordenadas de un punto de la curva quedan determinadas. Las ventajas y aplicaciones de las ecuaciones paramétricas de una curva del espacio son semejantes a las de una curva plana. Podemos anotar aquí que en el estudio de las curvas del espacio, por los métodos de la geometría diferencial, se emplea casi exclusivamente la representación paramétrica. Si se dan las ecuaciones de una curva del espacio en la forma rectangular, las coordenadas de los puntos de intersección con una superficie se obtienen resolviendo el sistema formado por las ecuaciones de la curva y la superficie. En general, este procedimiento no es tan sencillo como el método empleado en el siguiente ejemplo, cuando la curva está representada paramétricamente. En este ejemplo debemos hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la curva x igual t, y igual t y z igual raíz de 2 menos t a la 2 y la superficie x a la 2 más y a la 2 igual 2z. Las coordenadas de un punto de intersección de la curva y la superficie deben satisfacer simultáneamente las ecuaciones de la curva y la superficie. Las coordenadas de tal punto corresponden a un valor definido del parámetro t. Este valor de t puede obtenerse sustituyendo los valores de x, y z de la ecuación de la curva en la ecuación de la superficie. Esto nos da la ecuación t a la 2 más t a la 2 igual 2 raíz de 2 menos t a la 2, cuyas soluciones se hallan fácilmente y son t igual más menos 1. Sustituyendo estos valores de t en las ecuaciones de la curva, obtenemos las coordenadas 1, 1, 1 y menos 1, menos 1, 1 como coordenadas de los puntos de intersección.